que vamos a ver también es la postura base o lo que yo considero una postura de seguridad para que no te hagas daño entrenando, sobre todo si eres iniciado en el entrenamiento y no conoces muy bien qué postura tienes que tener para proteger la zona cervical o la zona lumbar. Te lo voy a explicar de una forma muy sencilla, muy práctica, sin entrar en profundidad en grandes detalles, pero creo que con lo que te voy a explicar te puede servir y te puede ser suficiente para que aumentes esa seguridad en tu entrenamiento y que no te lesiones. Lo primero que tenemos que colocar siempre que vamos a entrenar es lo que se conoce como retracción escapular. Y es un movimiento que realizan las escápulas, me voy a colocar de forma lateral para que lo veas, el resto de mi cuerpo debe de estar completamente quieto, completamente en su sitio, y lo que voy a movilizar simplemente son mis escápulas. Pues la postura de seguridad, esa retracción escapular, sería como si quisiera juntar mis escápulas en el medio de mi espalda. Bien, justamente aquí. Ese es el movimiento correcto y esa es la postura correcta. De esta forma estaríamos en la postura contraria, estaríamos en una postura cifótica, la cual nos puede generar lesiones, sobre todo en zona cervical. Por lo tanto, realizo una retracción escapular y también los hombros, en vez de tenerlos arriba, los tengo abajo, lo más lejos de las orejas posible. Bien, todo esto en relación a la cintura escapular, cómo debemos de colocarla para generar un bloque y que nuestras cervicales sobre todo estén seguras. Lo siguiente sería observar la zona del abdomen. Aquí vamos a realizar dos cosas. Lo primero es mantener cierta tensión abdominal, como si nos pusiéramos un cinturón y nos estuviese apretando ligeramente. Es decir, yo de forma consciente tengo que sentir que estoy con cierta activación del abdomen. Esto al principio te puede parecer bastante latoso el estar todo el rato pensando en tu abdomen, esa activación, pero luego te acostumbras y verás que cuando vas a entrenar está activo de forma inconsciente. Esa sería la segunda indicación, un abdomen activo, y una tercera indicación sería la posición de tu cadera. Bien, vamos a colocar lo que se conoce como una pelvis neutra. Si yo llevo la cadera muy hacia atrás, como si yo sacara el culo hacia afuera, lo que estoy fomentando es una postura lordótica en la zona lumbar, y si yo llevo la cadera o la pelvis hacia adelante, en un movimiento de retracción pélvica, lo que ocurre es que se aplana la zona lumbar o se rectifica. Bien, lo hago otra vez para que lo veas. Movimiento de anteversión pélvica, acentuación de la curvatura lumbar. Movimiento de retroversión, se rectifica a la zona lumbar. Pues la pelvis neutra sería una postura entre la anteversión y la retroversión, es decir, un término medio. ¿Cuál es tu término medio? Pues tendrías que ver cuál es tu anteversión máxima, retroversión máxima y establecer con sentido común cuál sería una posición media. Bien, eso en relación a la cadera de una forma sencilla y general. Y por otro lado, otro aspecto importante son los cuádriceps, o mantener una ligera flexión de rodilla. Si yo extiendo mis rodillas por completo, no hay activación del cuádriceps, pero si la flexiono ligeramente, verás que el cuádriceps se pone en funcionamiento. Esto también nos va a dar cierta protección, sobre todo a nivel de articulación de la rodilla, y también si activas el glúteo, pues también te vas a llevar cierta protección en tu cadera. Por lo tanto, resumiendo, tenemos retracción escapular con hombro abajo, activación del abdomen, pelvis en posición neutra y ligera flexión de la rodilla. Desde aquí es desde donde yo voy a trabajar cualquier movimiento. Por ejemplo, si yo voy a hacer un curl de bíceps, yo coloco mi posición de seguridad y desde aquí vamos a conseguir aislar mucho más el movimiento, es decir, que trabaje mucho más el grupo muscular que tiene que trabajar, que en este caso es el bíceps, y a la vez estoy protegiendo mi zona lumbar y mi zona cervical. Como puedes observar, mi cuerpo
se tiene que mantener como si fuese una columna y lo único que se moviliza en este caso, al ser un curl de bíceps, son los codos. ¿Bien? Esto al principio, sobre todo ser iniciado, puede parecerte muy complicado, pero es como el que empieza a conducir. Al principio tienes que pensar en muchas cosas, embrague, meter la marcha, freno, etcétera, pero luego se automatiza todo. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Primero tendrás que estar muy consciente de tu cuerpo, pensar mucho en todos estos detalles que te acabo de indicar, y luego verás que todo ocurre de forma natural y que cada vez que te vas a poner un ejercicio lo vas a hacer de forma automática. ¿Tendrías que hacer esta postura de seguridad para todos los ejercicios? No, no es necesario. Hay muchos ejercicios en los que no es necesario, por ejemplo, hacer esa retracción escapular o mantener esa ligera flexión de rodilla. Pero, si no eres experto en esto, ni tienes mucha experiencia entrenando, mi recomendación es que sí que lo hagan todos los ejercicios, porque no te va a perjudicar. Pero si hay ejercicios en los que dejas de hacerlo y tú no sabes que en ese ejercicio no tienes por qué hacer esa postura de seguridad, es posible que te puedas lesionar o que te puedas hacer daño.